El PJ está bien, bien. El PJ Luján. Nosotros estamos como en una burbuja abocados a lo que es nuestra ciudad y nuestros afiliados y nuestro partido y todo el entorno con respecto a la política local. El PJ provincial y el PJ nacional tiene que ir a elecciones, están en un proyecto de llamar a elecciones porque el presidente del PJ Nacional es Alberto Fernández y bueno, tiene que reestructurarse todo eso a pedido de los afiliados. Pero en el PJ Luján estamos bien, estamos haciendo cosas, estamos pensando permanentemente, nos juntamos muy seguido y estamos planificando un próximo plenario de la militancia. Andrea, el PJ Luján está presidido por el intendente, el PJ nacional por quien era presidente, el PJ provincial no por quien es gobernador, que podría, siguiendo esa lógica, tener a Axel Kicillof, sino a Máximo Kirchner. 17 de noviembre, fecha de elecciones en provincia y nación. 17 de noviembre, que es el día del militante peronista, por supuesto, con la vuelta del general Perón. Ese día es un día histórico para nosotros, los peronistas y las peronistas, así que es una posible fecha y bueno, hay que dirimir las internas. A nosotros no nos tiene que dar miedo el debate y bueno, y será por el voto del afiliado y de la afiliada elegir a quien debe representarnos en la provincia. Hablaste de Luján y esta situación diferente por lo sólido que ves al PJ aquí y tal vez no en las instancias superiores. Y sí, porque nosotros no tenemos dudas de cómo tiene que seguir. Entendemos que Leo es el mejor presidente que podemos tener en el PJ, no solo porque sea el intendente, sino porque hoy es la conducción local del peronismo, aglutina a los compañeros y a las compañeras y a todo el espacio nacional y popular. Y la verdad que ha sido un salto de madurez lo que hemos tenido acá en Luján, de tener una lista única, no solo con respecto al PJ, sino también con respecto a las elecciones nacionales que tuvimos el año pasado. Así que estamos conformes y realmente creo que es un espacio sólido el del PJ Luján. ¿Y entendés que qué rol debe asumir el Partido Justicialista en un contexto ya desde hace muchos años en el que no se habla tanto de partidos, sino más bien de frentes? Es que para los peronistas y las peronistas la palabra frente nos las enseñó Perón. Él fue el primero que hizo frentes políticos para afrontar las diferentes fracciones de los que no compartían la UCR en su momento y de todo el arco liberal de los diferentes tiempos. Así que para nosotros y nosotras los frentes son cosas cotidianas, son cosas que tenemos que afrontar tranquilamente. Y bueno, sí, hace rato que no es el PJ el partido que lleva un candidato presidencial, por ejemplo, o de gobernadores o de intendentes. Son los diferentes frentes y los diferentes partidos que hemos construido en estos tiempos: Frente para la Victoria, Partido de la Victoria, Unión por la Patria, bueno, todo esto que vinimos armando durante los últimos años. Pero el rol del PJ va a ser siempre importante, porque es el partido, es la parte electoral del peronismo. Uh-huh. Es una pata importante y siempre va a estar, por más que no sea el que lleve los candidatos. Un peronismo que hoy, ¿cómo lo evaluás? A nivel general, digo, a nivel nacional, a nivel provincial. Y en las derrotas es cuando se mueven este tipo de cosas, aparecen las internas, aparecen
los culpables y los mariscales de la derrota, como se suele decir. Mientras somos gobierno, pues, sobre todo en gobierno nacional, estamos como más tranquilos y más tranquilas, pero en las derrotas se mueve más esta situación de conseguir y de encontrar prontamente personas, compañeros y compañeras que nos representen. Entonces es cuando saltan las individualidades, empiezan las internas, los que estamos con las que estamos con el otro, los que creemos que es más importante hoy que sea, por ejemplo, como veníamos hablando recién, Axel, el presidente del partido a nivel provincial, dado que es el gobernador electo por una mayoría interesante, y no Máximo, por ejemplo. Pero también a la vez se sucede la interna misma que tienen estos sectores de la cámpora, podríamos decir, dado que Máximo es el máximo referente de esta organización. Cristina, que sale a jugar y a veces dice cosas y a veces no dice, o que esperamos su palabra como, bueno, esto es lo que va a hacer, y en definitiva tampoco es la que representa todo el peronismo. Y bueno, somos muchos, y somos muchas, y eso nos pone bien, pero también nos hace que dirimamos y debatamos entre nosotras. Eso es inevitable y tiene que suceder, y no le tenemos que tener miedo al debate. Andrea, hablaste de la búsqueda, si no equivoco la palabra, de quienes mejor nos representen. Dijiste como militante peronista, como dirigente peronista, quienes mejor te representen. Por un lado, ¿quiénes hoy, por tu mirada, representan la idea de futuro gobierno y de país que va con tu pensamiento, con tu manera, con tu forma? Eso por un lado, primero. Y después, por otro, ¿qué tanto se puede debatir un programa, ¿no?, que pueda llegar a respetarse más allá de cuál sea esa figura que después encabece, o el partido o un frente electoral? Es muy difícil hoy hablar de personas, de quién nos representa, porque a nosotros nos representa una idea, en realidad. Nos tiene que representar esa idea y tenemos que ser leales al pueblo y nada más, y no podemos corrernos de ese eje. Hoy no veo yo una persona, una fórmula, una idea concreta que la represente una persona. Todavía no estamos en ese momento. No estamos en ese momento, como se suele decir en lo cotidiano. No estamos en ese momento de la relación entre lo que queremos las militantes y los militantes y la persona elegida para representar. Ir confiados a decir, esta es la persona. Es Axel hoy. Axel tiene que ser presidente. Tenemos que trabajar los 3 años y medio que nos quedan para que Axel sea Axel. Es Axel. Quiere ser Axel el que nos represente. O sea, tiene que darse una conjunción de muchas cosas, de muchos factores, y nos cuesta y nos va a costar encontrar la persona o la fórmula o el que nos agrupe, nos aglutine, porque estamos en un proceso de resistencia. Y lo único que podemos hacer ahora, o por lo menos lo que nos lleva la energía, lo que nos absorbe la energía, es salir de este atolladero y de este proceso que estamos viviendo de solo resistir. Más en el plano de lo cotidiano, decís ahí, que en el plano de lo político. Y sí, hoy la verdad que en lo que respecta puntualmente a mi organización, nosotros volvemos a hacer cortes de ruta, cortes de la autopista, la fila del hambre 1, la fila del hambre 2 que hicimos la semana pasada. Estamos abocados a lo social y a lo cotidiano. El tema de los comedores no nos deja cambiar el eje hacia lo político, sino tenemos que solucionar lo cotidiano y que la gente se muere de hambre. Entonces, pensar en una candidatura 2027 o 2025, ¿cómo formaremos la lista? ¿Quiénes serán nuestros diputados? ¿Quiénes serán nuestros concejales y concejalas? ¿Qué pondrá el Evita? ¿Cómo llegará a un acuerdo con el intendente para la lista el año que viene? Es impensable eso.
hoy, porque estamos en otro periodo de organizar la resistencia, que es lo máximo que podemos hacer ahora. Vamos ahí, Andrea, ese día a día, esa movilización desde el movimiento Evita, pero siempre coordinando con algunos otros sectores vinculados a las organizaciones sociales, a la economía popular, ¿los encuentra con qué panorama en el barrio? Un panorama desolador, un panorama terrible, como nunca visto. ¿Y esto por qué? Porque no podemos hablar con nadie. No es que por ejemplo, desde nuestro Secretariado Nacional no quieren hablar con la ministra Petovelo, incluso con el presidente o con cualquiera de los ministros. No nos reciben. No hay ningún tipo de diálogo. Es todo a través de las acciones que podemos hacer en la calle. En el barrio, en Luján, en nuestra patria chica, nos encuentro unidas con los compañeros y las compañeras de la UTEP. Eso nos pone bien. También vuelvo a la idea de la madurez, de la unidad y de la desarticulación, de estar cada uno por su lado cuidando su quintita. Nos vemos en la obligación de estar unidos, no porque nos llevemos mal ni nada, sino porque cada organización tiene su modo de actuar y sus formas, pero si no, hoy estamos en una línea muy concreta de unidad y de avanzar para sostener los comedores, sostener a los compañeros que se nos caen del mapa. Es una constante los mensajitos y las venidas de los compañeros y las compañeras a nuestros comedores, a nuestras básicas, a decirnos: no tengo para comer, no tengo para esto, no tengo para lo otro. Cada acción. ¿Por qué? ¿Se cortó la changa? Se cortó la changa, y cuando se corta la changa en el barrio se corta todo. Cuando vos que tenés, porque esto, la medida del gobierno, lo que ustedes estaban hablando anteriormente, la medida del gobierno nacional hace que no podamos, que le está afectando a la clase media también, al trabajador que tiene un trabajo en blanco, hoy va al comedor a buscar un platito de comida porque tiene 2 o 3 pibes, y la verdad que eso le soluciona una comida por día. Entonces, bueno, ya no tener que pensar en eso le alivia el presupuesto. Y le alivia el presupuesto a no contratar al jardinero. Total, ahora ya no crece tanto, ahora me lo corto el sábado o el domingo, y es una changuita menos. Si puedo arreglar algo yo, un cosito de electricidad, no llamo al plomero, no llamo al jardinero, le digo a la señora que me cuidaba a los chicos que me lo cuida mi hermana ahora, o le digo a la señora que trabaja en mi casa que venga menos horas. Porque la nafta, la luz, los impuestos, el cable, las cosas que uno va dejando de a poquito, aunque tengas un trabajo en blanco. Y que ya nos está apretando el bolsillo a todos. La locura de la inflación, que ahora parece que baja la inflación, claro, los negocios no venden, no se sostienen los alquileres. Nosotros pasamos de un alquiler de nuestra básica ahí en Brown de 80.000 pesos a 273. ¿No lo querés pagar? No lo pagues, andate, me dijo la de la inmobiliaria. O sea, todo esto también le pasa a nuestros compañeros en el barrio, por supuesto, mucho más grave, cuando se vence un contrato de 60.000 pesos, que es un contrato medianamente accesible, y les pasan a cobrar 200.000 pesos en un alquiler. ¿Cómo hace una familia? Este mes dejaron de cobrar los potenciar trabajo, los volver al trabajo que se llaman ahora, y las personas mayores de 49 años o que tienen más de 4 hijos menores pasan a otro programa y van a cobrar entre el 10 y el 11, no el 5, como se venía cobrando. Lo cual hace que todo se estire y que todo sea muy terrible, muy terrible. Y se acaba la changa, y cuando se acaba la changa en el barrio nosotros sabemos que se desploman los Andrea, barrios. ¿tienen conocimiento de personas que han tenido que dejar el lugar que habitaban e ir a lo de un familiar o quedar medios a la deriva? Sí, totalmente. Mucho. Dejan porque no se puede renovar. Hoy un contrato, e incluso la gente que no lo hace por inmobiliaria, que es la mayoría de donde alquilan
nuestros compañeros y nuestras compañeras en el barrio, que lo hacen... ¿Hablas de qué barrios, por ejemplo? Y de los barrios del bloque de Los Santos, del Villa del Parque, del Ameguino, de los barrios más humildes de nuestra ciudad, que si tienen que renovar un contrato de alquiler, no pueden hacer 3 pagos seguidos de los 3. Supongamos que cobraban 60.000 y ahora les quieren cobrar 90.000. ¿Dónde sacan 200.000 pesos para ingresar? ¿De dónde sacan 3 garantes o 3 recibos de sueldo? Es muy difícil. Yo misma pasé, está bien, yo no tengo gas natural, entonces en mi casa se condensa todo en la electricidad. Pasé de pagar 50.000 pesos a 170 la factura de luz. De la anterior, ahora, 170. Listo, ¿no te gusta? No la tomes. O sea, es muy difícil y la gente dice, bueno, me vuelvo con mi familia, nos amontonamos. Hay personas, compañeros y compañeras nuestras, durmiendo 4 o 5 personas en un colchón grande, tirado en el piso. Conseguimos un colchón, pero bueno, no conseguimos un sommier tampoco, ni una cama de 2 plazas. Conseguimos lo que podemos. ¿Hay mucha de esa asistencia cotidiana desde Levita? Mucha y cada vez más. Y nosotros agradecemos y valoramos enormemente lo que hace el desarrollo humano de la municipalidad. Porque a pesar de todo lo que nosotros hacemos, desarrollo humano de la municipalidad no sostiene los comedores. Sostiene los comedores. ¿En qué estado hoy? Nosotros no bajamos la línea ni la calidad de nuestros alimentos. ¿A eso te referís? Sí. No bajamos eso porque justamente nos banca la municipalidad, cada uno de nuestros 11 comedores. Y hacemos la solidaria. Cada uno pone lo que puede para que los comedores se sostengan. Más allá de que los frescos y la carne, que es lo más costoso, lo banca la municipalidad. Nosotros pedimos, como hicimos la jornada del pan en la municipalidad, todo fue con donaciones. Hicimos casi 600 viandas, se dieron ese día y todo se hizo con donaciones. Pero bueno, tampoco podés vivir de donación en donación. Tampoco le podés pedir todo el tiempo a toda la gente que ayude. Sí, porque a esa gente, a ese comerciante también la está pasando pero mal. Pero seguro. Digamos, y llega un momento que, mira, la verdad que no te puedo ayudar más. La estoy pasando mal yo y no tengo margen. Fueron los compañeros y las compañeras que nos juntamos, no solo de Levita, sino que nos juntamos en esa jornada con el padre Sergio y tantos otros y tantas otras que pusieron su amor, su esfuerzo, sus horas de trabajo para hacer estas 600 viandas. Incluso verdulería por verdulería, mira, no te pido nada, 2 naranjas dame. Así podríamos hacer una ensalada de fruta general como postre de eso. O dame lo que te sobra de la faena de los chacinados del cerdo, para los cueritos, las patitas, bueno. Pero ¿cuántas veces le vamos a pedir a los mismos? Y pedíamos una naranja, una manzana. Sí, claro, pero esa gente tampoco vende nada. Y los negocios a los negocios del barrio no les puedes pedir nada, porque viven también al día con lo poco que pueden aportar los compañeros y los vecinos de los barrios. Y a los negocios del centro pagan alquileres altísimos también. La luz, los gastos fijos de los empleados. ¿Qué les vas a pedir? Todo el tiempo que estén donando. Tampoco es la idea. Por ahora, Andrea, ustedes en sus 11 dispositivos no han reducido días ni han reducido cantidad de viandas. Sí, eso está pasando en otros en Luján. Sí. ¿Tienen esa información? No te podría decir con certeza, pero sobre todo los comedores que no cuentan, por ejemplo, nosotros tenemos el apoyo de la gobernación, también nos dan secos. No es no es abundante, pero nos dan secos. Por ejemplo, hemos conseguimos leche en polvo, conseguimos aceite, azúcar, que son lo básico para la familia, pero también te lo piden la familia más allá de los comedores. Entonces, o se lo damos a uno o se lo damos al otro. O se lo damos a los comedores para que tengan una mejor producción de sus alimentos semanales,
o se lo damos a la gente. Que los compañeros, sale 2.000 pesos un aceite común, 1 litro, o 900 centímetros cúbicos de aceite, 1.500 pesos, 2.000 pesos según el almacén. Que se lo damos a los compañeros cuando llegue esa mercadería de provincia, o se lo damos a los comedores para que aliviar un poco también el gasto del pedido y que ellos tengan que ponerlo. La encrucijada está y bueno, nada, enterarnos de la cantidad de alimentos que estaban en el depósito del gobierno nacional, que no los quiere entregar. Recién me decían las compañeras... Fue estruendosa esa noticia, y con el vocero presidencial, Adorni, saliendo a decir, bueno, eso, que lo compró el gobierno anterior, está de la gestión de Alberto Fernández, eso está para una situación de emergencia. E inmediatamente a uno le nacía la pregunta, ¿y si esta no es una emergencia? ¿La emergencia dónde está? Sí. Exactamente. La emergencia es esta. Una catástrofe. Una catástrofe es que los ciudadanos... El mensaje subliminal es que se puede estar, o que posiblemente estemos mucho peor que esto. Es el mensaje que uno... Está para una emergencia. Esto no es nada. Esto no es nada. Uno puede llegar a interpretar. No sé qué quieren. La verdad que ellos han renunciado a sostener al pueblo argentino. Al pueblo y al más desposeído. Han renunciado. Como una vez se dice, bueno, mira, tengo 2 trabajos, 2 ofertas de trabajo. Renuncio a esta, dejo esto, elijo esto. Bueno, ellos han renunciado. El Estado Nacional ha renunciado a muchas cosas, no solamente a sostener los comedores de los más humildes, los comedores comunitarios. Ha renunciado a la soberanía, ha renunciado a una proyección de un país productivo, ha renunciado a un montón de cosas, pero en lo puntual, esto de tener esa comida guardada y decir, nosotros lo vamos a dejar para una emergencia, si sos el gobierno nacional elegido por argentinas y argentinos y no te parece que sea una catástrofe que la gente no tenga para comer y no sé a qué llaman. Creo que todas las palabras que se han puesto en los diferentes noticieros, en los diferentes medios, todos los zócalos que he leído en estos últimos días son sádicos, son cínicos, no tienen corazón. O sea, no sé qué más se les puede decir. Renunciaron a quieren un país para pocos, que ya ni siquiera sé quiénes son esos pocos. Quieren una patria, quieren gobernar una patria que odian y quieren... la verdad que no hay muchos calificativos. Mientras está pasando todo esto, el presidente hace un show en el Luna Park que ni siquiera puede llenar con sus adeptos, y me dio mucha tristeza cuando reporteaban los medios a las personas que iban llegando, que decían cualquier cosa. Decían, ¿usted para qué viene? No, porque yo creo que esto puede mejorar, o quiero que me explique por qué mintió en la campaña. Y había otros muchachos jóvenes, gente joven, así como que decían, no, es un crack, yo lo vengo a ver porque es lo mejor de lo mejor, pero ¿vos sabés cuáles son las medidas económicas que está tomando o cómo le está yendo a la gente? No sé, pero el tipo es todo lo que está bien. O sea, me sorprendió para mal, y nunca deja de sorprenderme para mal las medidas que toman, y esto es la puerta a un montón de cosas malas. Yo veo en nuestros barrios el tejido social absolutamente roto, y parece por ahí una definición así rimbombante, pero esto es la entrada al crimen organizado, porque los chicos y las chicas nuestras no tienen salida, no quieren hacer nada, porque saben que no hay futuro, lo ven y te lo dicen. Yo lo vi en una de las mateadas que hacemos en el PJ,
cada 15 días se hacen las mateadas, y convocando mateadas de 6 a 8 de la tarde, convocando diferentes compañeros y compañeras que quieran venir a darnos una charla, y en una de las que estábamos, esos jueves, había ido el doctor Strambi, el secretario de Salud, y había unas chicas muy jovencitas. Yo les pregunté quiénes eran y por qué habían ido. Son militantes del peronismo militante, les había invitado su organización, y una, la otra, no sé si las dos, pero una recuerdo que era de las hermanas, alumna del secundario, y digo, ¿y cómo los ves a tus compañeros? Hay mucho, le dije así, hay mucho gorila. Me dijo, no hay gorilas, es un desinterés absoluto. A ninguno de mis compañeros le interesa absolutamente nada de lo que pase, de lo que le pase al otro, que le pase a la otra, de lo que pase en el vecino, de lo que pase en la comunidad. No tienen idea de cómo se maneja, no el intendente, sino de qué es el Consejo Deliberante. No tienen idea y tampoco les interesa. Y eso es muy preocupante, porque son el futuro. Los jóvenes son el futuro y no tienen interés por nada. Y parte de eso, volviendo a lo de el día del show del Luna Park, pasaban jóvenes, no tan jovencitos de 17, sino de 25, 35, diciendo, es un crack, es mi ídolo, sin saber tampoco a qué se referían, ni tampoco lo podían explicar. O sea que nos tenemos que poner, es un tema muy serio, y yo veo que esto va de mal en peor. Esa, Andrea, justificación, acostumbramiento de entender que, bueno, hay que pasar por una etapa de estar peor para en un mediano o largo plazo salir adelante, que desde el gobierno han venido planteando, encuentra eco en parte de la comunidad. Ayer hablábamos de ya los primeros despidos, por ejemplo, en la empresa Ceutech, y a uno le cuesta creer que ese trabajador al que el viernes, cuando cerraba la semana, le comunicaron que se quedaba sin su laburo de varios años, interprete que es un esfuerzo necesario quedarse sin trabajo para que el día de mañana el país salga adelante. Pero son discursos que se escuchan todavía. Todavía se escucha. ¿Por qué? Y porque en realidad no hay ninguna explicación, porque todo esto, no hay ninguna explicación lógica o algo que yo pueda esgrimir para decir, bueno, pero que los hay. ¿Alcanza plantear que el peronismo, el gobierno anterior, cometió un montón de errores y no le mejoró la vida a la mayoría de la población como para que esa población ahora acepte estar aún peor por un futuro que se supone favorable? Creo que valió ese relato nuestro, desde nuestro lugar. Bueno, hicimos las cosas mal y claramente la gente entendió que había que hacer otra cosa. Digo, octubre, balotaje, pongamos. Bien, bueno, hicimos las cosas mal, ahora a remarla, porque tendríamos que haber dado cuenta, tendríamos que haber visto antes, no pensamos en aquello, no hicimos esto, prometimos heladera llena, nos peleamos entre nosotros, y el tema de la casta, el tema de la motosierra, todo eso pegó, a veces sin hacer demasiada campaña, un eslogan certero. Ustedes que trabajan en los medios lo deben tener mucho más claro que yo. Un eslogan certero, una palabra justa, alcanza como para cambiar la política, por ejemplo. Yo estoy convencida que la palabra cambiemos fue fundamental en su momento, después de 12 años de gobierno con Cristina y con Néstor. Me parece que el cambiemos fue fundamental, y bueno, ellos encontraron la vuelta en las redes y en un montón de situaciones que nosotros hicimos mal, pero creo que no tiene ningún correlato seguir diciendo esto no va ni para atrás, y cada vez ya se han probado este tipo de fórmulas y no sirvieron, nos llevaron a las crisis que ya sabemos, y
Y no tiene que, no alcanza con esto, ni mucho menos. Que sí tiene un grupo todavía que mantiene, que dice, bueno, hay que esperar, sí, es verdad, es lamentable, pero es real. No sé hasta cuándo les va a durar bueno, esperemos, era lo que había que hacer. No creo que ninguna persona en su fuero íntimo diga, bueno, me echaron del laburo pero esto era para mejor. La verdad que no lo creo. Como muchas veces decimos o entendemos las feministas, que gente dice, bueno, se queda, le gusta que le peguen, volvió porque al final ella es lo que quería. No, a ninguna mujer le gusta que le peguen, a ningún hombre le gusta que le peguen, a nadie le gusta que nos peguen. Claramente tenemos un problema ahí, tenemos un conflicto, tenemos una situación problemática. Y bueno, no creo que nadie diga, bueno, está bien que me echaron a mí, porque bueno, yo sobraba en la empresa. No, la verdad que no lo creo. Y que no se va a sostener mucho tiempo más, pero que es real que hoy se sostiene, sí, todavía pocas butacas, vacíos en el Lunapar o lo que sea, había 7.000 personas que estaban ahí. Y eso es una realidad. Y en el medio de esta realidad, de este presente, el peronismo hizo autocrítica. Y yo no los veo muy juntos al peronismo. Y ya han pasado varios meses de este gobierno de Milei. No es nada, 5 meses para hacer una autocrítica del peronismo. La verdad que es muy poco. Llevamos... A ver, el peronismo es una cosa, es un movimiento, es una cosa dinámica y permanente. Y repito lo que dije hace un ratito, en las derrotas no es tan fácil hacer la autocrítica. Bueno, hicimos algunas cosas, nos equivocamos, pero bueno, ya las vamos a remediar y vamos a volver mejores. Ya lo dijimos y no nos salió bien. Dijimos que íbamos a volver mejores después de Macri y la verdad que hicimos un gobierno que no fue ni para atrás y que no llenó heladeras y que no dio trabajos, a pesar que sí, se hicieron un montón de obras y un montón de cosas que quizá falta mucho para que la historia juzgue el gobierno de Alberto Fernández, pero fue un gobierno limado incluso desde lo interno. La gente incluso... ¿Y se aprendió de eso, Andrea, o pretendés que se no aprenda? Aprendimos. Todavía pretendo, no. Yo siempre pretendo. Ahí es cuando decís, es poco tiempo. Es muy poco. 5 meses en una derrota. ¿Está agotada la conducción, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Está agotada para vos? Y si yo tuviera esa respuesta, no sé, sería una vidente. La verdad que no creo que Cristina va a ser siempre Y lo pongo Cristina. en términos de cierto verticalismo y de un montón de personas remitiendo ahí, a esa forma, a esa manera. En realidad creo que nosotros nacimos así y somos así. Y es un modo de ver la política verticalista, que por otro lado ordena, ¿no? Por otro lado ordena, y ordena mucho, pero bueno. Porque si el que está conduciendo no tiene el poder de persuasión, porque un buen conductor es el que puede persuadir de que sus formas y sus ideas, sí, dentro de una doctrina o de un programa, pero que es la adecuada. Ahora, si ese conductor no tiene el poder verdadero, difícilmente puede ordenar hacia abajo también. Bueno, entonces, ¿qué en todo eso? Pero esto, Ale, nos está costando desde el 74 a nosotros, desde que se murió Perón. Ahora el 1 de julio va a ser otro aniversario. Nos está costando desde ese momento. Y a veces lo encontramos y a veces no. Y bueno, y las personas somos falibles de muchas equivocaciones y la conducción política no es fácil. Si no, Perón no hubiese escrito un libro que se llama Conducción Política. Si fuera fácil, todos vendríamos con ese gen de saber, por lo menos todos los que nos dedicamos a la política lo sabríamos, lo tendríamos incorporado. Es persuasión y es tener la estrella para hacerlo o no. Y es difícil encontrarlo,
Si fuera fácil, nunca lo hubiésemos perdido. Y la famosa frase de Perón, mi único heredero es el pueblo, hace que tarde mucho en llegar la sucesión, en que podamos hacer la sucesión. Ahora, mientras eso se va dirimiendo, va decantando, si se quiere, con el paso del tiempo, la superestructura política del campo nacional y popular y demás, ¿entendés que está a la altura de estos tiempos con el panorama social que nos describiste? No está a la altura de nada. Ni un panorama social, ni de un panorama político, ni un panorama económico, ni de ninguna de las aristas de una conducción estratégica. ¿Qué les pedirías? Y primero que, por ejemplo, las candidaturas no se resuelvan en un baño. Eso es una frase medio ordinaria, pero me gusta decirla porque teniendo en cuenta que un baño sería un lugar muy chico, un espacio físico muy pequeño. Bueno, no podemos esperar que una persona o 3 personas, 3 seres humanos, no iluminados ni dioses, 3 seres humanos digan, bueno, el candidato es este, la candidata es esta, y la lista es esta, y la lapicera es mía. En ninguno de los niveles. Basta. Eso ya está claro que no nos ha dado resultado. Lo pudo hacer Perón en su momento. Miren, nos dejó a Isabel. Con todo lo que podamos hablar de Isabel, buenas, malas cosas. De ahí para abajo tuvimos esos mejores años, después del peronismo, de los primeros 10 años del peronismo, los segundos mejores 10 años de Néstor y Cristina, y después, y en el medio, todo lo que nos pasó, desde la dictadura hasta el 2001, y todo lo que nos pasó desde el 2015 a la fecha. Incluso con la propia Cristina metida en el último gobierno nuestro, siendo la vicepresidenta. O sea, Cristina va a ser siempre Cristina, y yo hoy, desde lo más íntimo y personal, siempre la voy a querer por lo que hizo para nuestros compañeros y para nuestras compañeras, por los años felices, por la década sagrada, como decimos en el Evita, no la década ganada, una década sagrada donde nos reencontramos con la política, pero creo, imagino yo, para Cristina, dando masterclass por el mundo de lo que ella sabe, y de lo que ella sabe nadie sabe más, es la mejor, pero no la creo conduciendo el peronismo en nuestro país, no la veo, yo no la veo, pero creo que tienen que nacer nuevas personas, nuevos dirigentes, pero también es difícil porque nosotros nos enojamos mucho con la idea de la casta que trajo Milei. Nos enojamos mucho porque la casta terminaron siendo ellos. Sí, con varios peronistas adentro. Con varios peronistas adentro. Incluso hoy me dijo Agustín a la mañana que en el lugar de Pose... Sí, va Francos al lugar de Pose y el ministerio pasa a ser secretaría y queda a cargo de un funcionario de Alberto ya estaba Fernández. De Alberto. O sea, esto me lo dijo Agustín hoy a la mañana, o sea que... Yo no entiendo esas cosas. Para nosotros fue claro... Bueno, Andrea, si un peronista, o sea, alguien que se define como peronista, puede ser parte de un gobierno como de otro, con evidentemente las diferencias ideológicas profundas que hay, bueno, habla de una confusión bastante generalizada. Ni siquiera es una confusión. ¿Qué es? Yo lo califico, yo no tengo el peronómetro. ¿Qué es el carguito? ¿Es el poder, la rosca? ¿Qué? Sí, digo, no tiene ningún sentido. No, para mí esa persona no es peronista. Se aventuró en un gobierno como se puede aventurar en otro y quedarse con algo. Pero tener el caso de Scioli, Andrea, es súper emblemático. Más allá de los funcionarios que estaban con Alberto Fernández siguen y demás. Sí. El caso de Scioli es súper emblemático porque Scioli fue vicepresidente de Néstor Kirchner, fue gobernador 2 veces. Fue candidato a presidente. Fue candidato a presidente en aquel mano a mano con Macri.
incluso se bancó desplantes e internas como las que hoy sufre Kicillof por la cámpora, Sí, tal cual. la sufrió Scioli con el kirchnerismo más Sí, duro en la provincia. sí. Aún así, muchos peronistas decían, no sacó los pies del plato nunca, Es verdad. y hoy pasa esto. Una locura. No tiene explicación lógica. Mira, nuestro secretario general, Emilio Pérsico, apenas perdimos en el 2015, hicimos un plenario y no fue una sugerencia, fue definitivamente una orden. Dijo, ningún compañero, compañera del movimiento Evita, por supuesto no hablamos de los compañeros y los empleados que son de planta en los diferentes lugares del Estado, ¿no? Va a ser funcionario o funcionaria de este gobierno, en ninguno de los 3 niveles que nos correspondan. Nosotros teníamos a Luciani, a Vidal y a Macri, o sea que entendimos perfectamente. Bueno, como en todos lados, seguramente hubieron personas que quisieron quedarse por el sueldito, por el miedo a perder algún beneficio, algún privilegio. Bueno, yo no los entiendo y no los considero peronistas. Scioli es un caso terrible. Vergüenza. A mí me da mucha vergüenza que yo haya militado a esa persona. Todavía entre las cosas, los cachivaches que uno encuentra a veces buscando... Vos eras de las que decía, entro a la urna tapándome la nariz, porque se usaba mucho esa figura. No, nunca hice eso. No. Incluso a veces lo voté a Menem. Trabajé para la Alianza y la voté a Chiche. No entro a la urna, estoy convencida. Y no soy anti nada, defiendo mi idea. Yo soy de Boca, muy bostera, lloro cuando pierde Boca, mal. Pero no soy anti River. Obvio, quiero que siempre ganemos el clásico y lo disfruto mucho, pero no soy anti nada. Nunca entré al cuarto oscuro tapándome la nariz. Bueno, también voté a Insaurralde. Y lo recibimos acá cuando vino, porque si ese es el candidato, si esa es la candidata, allá vamos, porque hay que hacer todo para que por algo llegó a ese lugar. Ahora, como vuelvo a decir, ya estoy cansada, a mis 61 años ya estoy cansada que los candidatos y las candidatas se elijan entre 2 o entre 3. Así que por eso va a ser clave transitar de estos meses que no son tantos para la organización y el movimiento a las elecciones de autoridades nacionales y provinciales. Pero no es nada. 5 meses en un partido o en un movimiento que tiene 70 años no es nada. 5 meses y en derrota, porque cuando ganamos somos todos Gardel y ahí podemos discutir de otra manera, con la panza llena y con los compañeros con trabajo y a todos los compañeros. Por ejemplo, nosotros tenemos una pareja, un matrimonio que los dos, por sus diferentes actividades, los dos cobraban el potencial y el nexo, o sea, dobles cada uno. Cobraron 160.000 pesos, 170.000 pesos los dos, aparte de sus trabajos, ¿no? Y este mes a uno se lo sacaron, vaya a saber Petovelo por qué, y de cobrar todo ese dinero junto, con sus hijos y todo, cobraron 78, nada más. O sea, uno solo. Claro. Medio sueldo, digamos, de los sueldos, y en el interín a él, por ejemplo, que hacía de remisero a la noche, le robaron el auto, porque la delincuencia avanza, porque la droga avanza, porque en casos extremos de violencia y de falta de recursos y todo, bueno, la catástrofe es que se acerca más violencia, más delincuencia, más droga, el crimen organizado, que es fuerte los términos, pero es fácil convencer a un pibito que no tiene futuro, que no va a la escuela, que aquellos famosos nini, que nosotros decíamos no estudian ni trabajan en los 90, decirle, te doy 30 lucas por día, 30 lucas por día si
me repartí esto. Y sí, ganan las estructuras esas. Porque bueno, no hay forma. Y aparte de nada, el capitalismo, la individualidad, el mercado que tanto ama el presidente, está a la orden del día ahora. Eso es lo que convoca las redes, que son una perdición. Y tantas otras cosas que nos hacen mal en lo cotidiano, no nos damos cuenta, pero que a la larga vamos a pagar las consecuencias. De hecho, muchas de las enfermedades, yo sé que soy docente jubilada, pero soy de la rama de la psicología, soy psicóloga social, muchas enfermedades de las que padecemos hoy vienen arrastrándose de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Uno no sale indemne de esas cosas, no sale, bueno, ya está, terminó la pandemia. No, son cosas que calan muy profundo en el ser humano. El encierro, las pérdidas, la locura que vivimos en esos años del 2020, del 2021, el rebrote del 2022, o sea, todo eso, si no los vivimos ahora, lo vamos a vivir después. Las angustias, la depresión, esas son las enfermedades de nuestros tiempos. Y la violencia, que no es la inseguridad, es la violencia con que se vive cada acto. Y en los barrios, y en los barrios más humildes, sí, porque por ahí en los barrios más beneficiados y en una familia más estructurada se resuelve de otra manera, o nadie se entera. Y el consumo que tienen nuestros pibes y nuestras pibas en los barrios es un consumo problemático, que los lleva a hacer cualquier cosa. Ahora por ahí 1 gramo o 2 gramos que se tome un pibe de clase media, o los diputados, o los senadores, o los gerentes de una empresa, no le afectan a nadie, por lo menos no se ve, o se resuelve de otra manera. Lo nuestro es problemático y nos va a llevar a la descomposición social en la que vamos a paso agigantado. Andrea, te agradecemos muchísimo la visita. Hacenos la convocatoria con algún detalle para mañana. Están organizando desde el PJ Luján en un ciclo de encuentros. Mañana la abogada Natalia Salvo presenta su libro. Sí, ¿qué hacer con la justicia? ¿Cómo se llama el título? ¿Quién cree en la justicia? Lo cual es un título y es una convocatoria bastante que nos interpela, o por lo menos nos tiene que interpelar, desde ¿quién cree en la justicia? En una justicia que hoy no funciona desde ningún lugar, ni para los menores, ni para los grandes delincuentes, ni para los que se roban las cosas del Estado, ni para el femicida. Digo, ¿quién cree en la justicia? Me parece que nos tiene que interpelar y que tiene que ser bastante convocante en el Museo Udaondo, y hay que ir, y hay que estar, y hay que escuchar. En esto repito las palabras de Leo cuando dice: nos tenemos que informar, tenemos que aprender, tenemos que seguir cuestionándonos qué nos pasó en la historia, qué nos pasa en nuestra historia pasada, lejana, y en nuestra historia reciente. ¿Y qué nos pasa en la justicia cotidiana? Si uno realmente cree en la justicia, convocamos desde el PJ y convocamos desde el lugar de humanos y humanas común, desde la cotidianidad. Creemos en la justicia, vamos a ver qué nos tiene para decirnos esta escritora. Mañana 4 de la tarde en el Udaondo. Y el jueves mateada en el PJ de 18 a 20 con Carlita Lencioni y la presidenta del Consejo Escolar, para ver cómo está también, para preguntar, para saber cómo lo ven en las escuelas, esta crisis que estamos, las escuelas públicas, ¿no? Cómo está la escuela pública y cómo están nuestros alumnitos y nuestras alumnitas de la escuela pública.